Sean bienvenidos a la semana número 3 de nuestro curso de Excel básico. En esta ocasión vamos a trabajar con el formato condicional, los filtros y la validación de datos. Cuando hablamos del formato condicional debemos entender qué es el formato primero. Cuando hablamos de formato hablamos del tipo de letra, tamaños, colores, rellenos de celda. Y cuando hablamos de condicional, hablamos de la condición que se debe de cumplir para que se aplique dicho formato. En este caso vamos a utilizar esta tabla donde tenemos vendedores por categoría, tenemos los nombres, las ventas que han realizado dentro de cada mes y al final una sumatoria. Entonces veamos el formato condicional, recordando que es el formato que se va a aplicar a todas las celdas que cumplan cierta condición. Para eso marcamos el espacio de los totales. Vamos a trabajar siempre, en este caso, en la ficha inicio. Dentro de el cuadro estilos tenemos formato condicional. Acá podemos aplicar la opción que dice resaltar las reglas de celda y tenemos los valores de mayor que, menor que, entre, valor de comparación. Entonces en este caso vamos a seleccionar las que sean mayores que. Acá tenemos que nosotros podemos marcar con un formato específico, tenemos los formatos que están acá, o podemos personalizarlo acá con el relleno, el formato que nosotros deseamos, o podemos elegir simplemente uno de los que ya aparecen acá. Entonces vamos a especificar que la condición va a ser que tengan $3,000. Veamos, los que sean mayores que $3,000 van a aparecer con un relleno rojo claro con texto rojo oscuro. Y observamos acá los dos datos que tenemos mayores a 300 aparecen con ese formato. Ese es el formato condicional. De igual manera, podemos hacer otro ejemplo acá. Vamos siempre al formato condicional, resaltar las celdas que son menores que, y elegimos acá menores que 200. Elegimos otro color para estas y podemos observar que en enero Carlos Ernesto hizo una venta menor que $200. Esto es parte del formato condicional. Ahora veamos los filtros. Los filtros son bien útiles en el caso de que nosotros deseamos, como lo dice la palabra, filtrar algunos datos específicos. Por ejemplo, en este caso, marcamos los meses y el total. Nos vamos siempre trabajando en la ficha inicio al cuadro de modificar, donde está ordenar y filtrar, y elegimos acá filtro. Aparece en este caso ya una lista desplegable de los filtros que podemos aplicar. Y en este caso, observen que primero los podemos ordenar de menor a mayor, de mayor a menor, ordenado por color, incluso seleccionar aquellos que no deseamos ver. Aparecen otras opciones, en el caso de por color o por número, y podemos poner acá que muestre los que son menores que, y ponemos nosotros una cantidad. Si queremos ver todos los que son menores de 3,000, ahí los estamos filtrando. ¿Está? En este caso pues solo son dos. Esto es bien útil cuando tenemos datos de hasta 25 celdas, en este caso 25 vendedores, o que pudiésemos tener más data. Nos sirve porque nos muestra exactamente el filtro que deseamos ver. Luego acá, para desactivar el filtro, volvemos a marcar todas las opciones, vamos a filtro y desactivamos aquí la opción filtro. Ahí se nos muestra todo. Ahora vamos al siguiente tema, lo que es la validación de datos. Esto nos va a servir para especificar qué datos vamos a permitir en nuestras celdas. Por ejemplo, acá si ustedes observan, aparece un mensaje, el cual no aparece en estas partes porque nosotros hemos configurado para que dice acá, no se admiten ventas menores que 100 y si su venta es mayor o igual a 2,500,
asciende a la categoría A. Suponiendo que si un empleado ya me vendió más o igual a 2.500, pues entonces lo vamos a pasar a esta categoría. Entonces veamos cómo se hace esto. Dice que no se permiten ventas menores que 100. Si yo pongo 50, me da un error que dice revisen los montos de sus ventas, porque yo no pudiera ingresar una venta menor a $100. Simplemente son criterios que hemos establecido. Acá ustedes pueden ajustarlo a sus necesidades, a su entorno, a su área laboral, a su área de estudios. Esa es la ventaja de esto, ¿verdad? Entonces veamos cómo lo vamos a aplicar. Marcamos primero acá, aparte el área, los datos que nosotros queremos validar. Y para esto nos vamos a la ficha datos. Acá vamos a trabajar en la ficha datos. Y aquí aparece en el cuadro herramienta de datos, aparece el icono que nos interesa, que es la validación de datos. Aquí nos dice que ya tenemos una validación. Si deseamos extenderla, damos clic en sí. Y veamos cómo lo hemos configurado. ¿Vamos a permitir decimales? Sí, ¿verdad? Porque pueden ser, en este caso, por ejemplo, 876.75. Y los datos van a ser entre un mínimo de 100 y un máximo de 2.000. Esto se ajusta porque acuérdense que si un vendedor acumula venta en el mes de más de $2.000, entonces va a pasar a la siguiente categoría. Lo pasamos para este cuadro. Eso lo vamos a hacer manual. Ahora bien, esta validación de datos tiene tres opciones. La primera, que es la configuración que ya vimos, que va a permitir decimales, los datos entre un mínimo de 100 y un máximo de 2.000. Ahora, el mensaje de entrada es el que va a aparecer como un dato nada más especificando un mensaje de advertencia o un simple recordatorio, ¿verdad? Dice que recuerde que no se emiten ventas menores que 100 y si su venta es mayor o igual a 2.500, asciende a la categoría A. Aquí hay un pequeño detalle que hemos configurado mal. En la parte de la configuración, recordemos que el dato mayor o igual a 2.500. Entonces, si es igual o mayor a 2.500, entonces acá el máximo tendría que ser 2.000, vamos a dejar con 2.499, ¿no? Porque 2.500 pues ya va a ascender a la siguiente categoría. Y el mensaje de error va a ser que se ha equivocado y simplemente decimos que revise los montos de sus ventas. Vamos a aceptar. Por eso si queremos ingresar 3.000, ya nos da un error. Y aquí está, este es el mensaje de entrada, ¿verdad? Que solo nos está haciendo un recordatorio. Y recuerden que este mensaje se puede personalizar, es decir, que usted lo va a ingresar como usted desee. Ahora bien, ¿cómo vamos a poner esto en práctica? Lo vamos a hacer, el primero sería con este ejemplo. Ustedes tienen que hacer lo mismo que hemos mostrado acá en el video. Y el segundo sería que ustedes lo pongan en práctica acá con los que ya tenemos, lo que ya hemos trabajado anteriormente, pero que ya han guardado esos archivos, sino creo que los pueden descargar también desde la plataforma de Classroom. Acuérdense que ahí quedaron enviados. Y lo que vamos a hacer es que recordando lo de la factura, acá teníamos en el descuento que el descuento se iba a aplicar si el subtotal era mayor o igual a $200. Entonces vamos a hacer que acá este subtotal aparezca con un formato condicional, el formato que ustedes quieran, es decir, el tipo de color, el fondo, cuando las ventas sean mayores o iguales a 200. Quiere decir que si aquí aparece 200, me va a aparecer con un formato. Ese es en el caso del promedio, perdón, de la factura. En el caso de los promedios, vamos a poner con un color los aprobados y con otro color los reprobados, siempre usando el formato condicional. Aquí ustedes tienen que descifrar qué opción van a elegir para formato condicional de este y qué formato condicional para lo que es el de aprobados y reprobados. ¿Ah? Por ejemplo, acá, ¿cuál de estos? Si va a ser
menores, mayores, entre o igual a. Esa sería la tarea.